Analizando los 5 datos realizados, todos los síntomas parecen indicar una falta de refrigerante. Pasamos a instalar el termómetro al final del evaporador y encontramos un recalentamiento alto, situando a la última gota de refrigerante lejos del termómetro. Por lo que decidimos entrarle algo de refrigerante a la instalación, controlando la reacción del manómetro y el termómetro. Y vemos que prácticamente ninguno de los dos reacciona ante la entrada de refrigerante. Al no reaccionar el circuito de baja, nos da pie a pensar que el refrigerante que entramos se queda en el circuito de alta debido a una obstrucción parcial en su camino hacia el evaporador. Siguiendo al tacto la línea de líquido hacia el condensador, encontraremos dos zonas a diferentes temperaturas, o sea, muy bruscamente una fría y otra no, por lo que en esta zona se encontrará el tapón parcial que provoca la expansión del líquido. Para intervenir esta avería, realizaremos barridos parciales por zonas. Instalaremos un filtro secador y seguidamente haremos el vacío y carga de refrigerante ajustando el recalentamiento. Analizando los 5 datos, podemos pensar que la instalación está vacía por completo de refrigerante o que tiene un tapón total de suciedad en algún punto, no permitiéndole circular. Ante la duda, desconectaremos la instalación de la red y comprobaremos la reacción del manómetro. Viendo que se queda a la misma presión, podemos diagnosticar que la avería es un tapón total de suciedad, puesto que nos igualan presiones de alta y baja. Ante esta avería es conveniente recordar al técnico de servicio que el refrigerante se encuentra retenido en alguna zona del circuito. El tapón acostumbra a producirse en la salida del filtro deshidratador, pero habrá que encontrarlo bien aflojando las tuercas de los componentes o a través de un cortatubos ir comprobando el circuito partiendo del tubo de aspiración hacia el tubo de descarga del compresor. Una vez localizado, haremos barridos parciales en cada circuito, bien sea con nitrógeno o R141B, y por último realizaremos el vacío y carga de refrigerante ajustando el recalentamiento oportuno. El consumo eléctrico era bajo debido a que el compresor no tenía que transportar nada de refrigerante de baja a alta presión por encontrarse en zona de vacío. En caso de haber medido la presión de alta con un tapón total en el filtro, la hubiéramos encontrado baja, debido a tener dentro del condensador todo el refrigerante de la instalación, pero ambientado a la temperatura ambiente de más 25, por lo que la presión de alta sería más baja. Analizando los 5 datos realizados, encontramos que son idénticos a la avería de tapón de suciedad. Pero al parar la instalación y transcurridos unos minutos, el manómetro recupera presión. Tendremos que recordar que esta avería normalmente solo la encontraremos en una instalación que haya sido recargada estando en zona de vacío. Por ejemplo, ante una fuga, la instalación ha ido perdiendo el refrigerante hasta que la presión del circuito se ha igualado con la presión atmosférica. A partir de este punto, la presión de baja ha ido entrando en zona de vacío, entrándole aire con su humedad correspondiente. A este aire húmedo lo ha aspirado el compresor y lo ha puesto en circulación. Al llegar al final del capilar, la humedad que contiene este aire se encuentra con temperaturas de evaporación por debajo de 0 grados, por lo que pasará a congelarse, taponando el paso de refrigerante hacia el evaporador.
Si la instalación había funcionado correctamente, cabe pensar que al ser un circuito estanco es imposible que le haya entrado humedad. Solo en el caso que el filtro secador hubiera alcanzado temperaturas muy altas, puede pasar a desprender la humedad que retiene. Para diagnosticar esta avería, desconectamos la instalación de la red y esperando unos minutos controlaremos la recuperación de la presión de baja. Si la instalación lo permite, calentaremos la salida del capilar al evaporador para deshacer el tapón de hielo. La reparación de esta avería empieza por hacerse barridos parciales con nitrógeno a toda la instalación. Seguidamente, instalar un filtro secador de buena calidad, a ser posible antiácidos, e iniciaremos el vacío a la instalación, teniendo en cuenta que al haber tenido problemas de humedad, romperemos este vacío 3 o 4 veces para deshidratar al máximo. Por último, haremos el vacío y carga definitivas ajustando el recalentamiento oportuno. De producirse de nuevo la avería, tendríamos que repetir todas las operaciones, incluso realizar el cambio de aceite del compresor, ya que en él se puede encontrar parte de la humedad que contiene la instalación. Analizando los 5 datos realizados, el funcionamiento de esta instalación, al estar toda la evaporadora escarchada y el termostato a hacer los paros correspondientes, la podemos considerar más o menos normal en principio. Pero el escarchado de la línea de aspiración en los ciclos de funcionamiento nos da que pensar el por qué se produce. Por lo que pasamos a medir el recalentamiento y vemos que efectivamente es muy corto y por tal motivo se escarcha la tubería de aspiración. Al tener un recalentamiento corto, corremos el riesgo que le pueda llegar líquido al motor. Para que no le llegue líquido al motor, debemos sacar refrigerante a la instalación hasta conseguir un recalentamiento dentro de los valores normales. Si sacamos refrigerante, nos bajará aún más la presión de baja y también la temperatura de evaporación, pero aumentará la diferencia entre la temperatura de evaporación y la temperatura de la cámara, lo cual nos llevará en cámaras de conservación a una disminución de la humedad relativa y resecando todos los alimentos. El diagnóstico de la avería se centra en baja carga térmica o instalación frigorífica mal calculada. Analizando los 5 datos realizados y tomando como punto de partida la temperatura del filtro secador, parece todo indicar que estamos con algún problema en la condensación. Por lo que la medición que nos puede sacar de dudas será comprobar el salto térmico que tiene la batería condensadora. Y lo encontramos algo alto, pero dentro de unos valores normales, lo cual nos indica que la cesión de calor es correcta. Con una cesión de calor correcta en la condensadora no es posible que la evaporadora no rinda y esté escarchada parcialmente, ya que el refrigerante está transportando mucha cantidad de calor al exterior. Medimos el recalentamiento y lo encontramos alto. Con un recalentamiento alto conjuntamente con una presión de baja alta, el diagnóstico de la avería es exceso de carga térmica o que el poder frigorífico de la instalación no corresponde al de la carga térmica de la cámara. El consumo eléctrico es alto debido al aumento de las presiones y el salto térmico en la evaporadora es menor. Analizando los 5 datos, encontramos como punto de partida una presión de baja alta sin tener escarcha en el tubo de aspiración. Por lo que mediremos el recalentamiento y lo encontramos alto. La inestabilidad en el manómetro de baja normalmente la provoca el tener incondensables dentro de la instalación.
Normalmente aire o bien restos de nitrógeno o de R11 o de R141b, los cuales circulan con el refrigerante y no evaporan ni condensan a estas presiones de trabajo. Otro punto a inspeccionar cuando sospechemos que la instalación tiene incondensables será el tubo de descarga del compresor, que lo encontraremos a una temperatura muy superior a la normal. Seguidamente tocaremos los tubos del condensador, encontrando el primer codo a la entrada del condensador muy caliente y bruscamente el resto de los codos del condensador templados al tacto. Al no disponer de toma de alta presión, esta será una señal evidente, conjuntamente con la inestabilidad de la presión de baja, el consumo del compresor y a la vez muy ruidoso, de que en la instalación tenemos incondensables. A continuación, vaciaremos la instalación a una botella de reciclaje y le haremos el vacío y carga de refrigerante. Analizando los 5 datos, encontramos el ventilador de la condensadora funcionando y el compresor funcionando, pero a intervalos de pocos segundos, por lo que podremos relacionar el consumo bajo pero permanente al funcionamiento del ventilador y al consumo elevado a los intentos de arranque del compresor sin conseguirlo, haciendo que el protector de motor actúe desconectando la alimentación al motor. La localización de la avería queda centrada en 5 posibles situaciones: o bien bobina de arranque cortada, o que el relé tenga siempre cerrado circuito o bien siempre abierto, que el condensador de arranque esté defectuoso o que el motor esté agarrotado, por lo que seguidamente pasamos a presentar las características de funcionamiento de los nuevos componentes, así como su comprobación. En las instalaciones comerciales hasta cierta potencia nos encontramos motocompresores monofásicos con bobina auxiliar más condensador de arranque. En este caso se consigue un mayor desfase entre el bobinado de trabajo y el de arranque, y en consecuencia un mayor par de arranque, o sea que, aunque la máquina no haya igualado del todo las presiones de alta y baja durante las paradas, no acostumbra a tener problemas para arrancar de nuevo. Su rendimiento y factor de potencia son más elevados que los que no incorporan condensador de arranque. La distribución de bobinas la realizaremos exactamente igual que en el apartado dedicado al frío doméstico y aire acondicionado. Mediremos entre los terminales 1 y 3 y encontramos un valor de 7 ohmios. Seguidamente medimos entre 2 y 3 y nos da un valor de 39 ohms. Por último, mediremos 1, 2. Y tenemos 32 ohms. Analizando las 3 mediciones, diremos que entre los terminales 1 y 3 tenemos el valor más pequeño, o sea, 7 ohms. Entre los terminales 1 y 2 tenemos el valor intermedio de 32 ohmios, por lo tanto corresponderá a la bobina de arranque. Por último, entre el terminal 2 y 3 encontraremos la suma de las dos bobinas, o sea, 39 ohmios. Por lo que el terminal 1 corresponderá al común, el terminal 3 al trabajo y el terminal 2 al arranque. El relé de intensidad que incorpora este motor está preparado para la instalación del condensador de arranque entre las bornas exteriores. En el caso que este tipo de relé no llevara condensador de arranque, tendríamos que instalar el puente metálico que incorpora para no dejar el circuito del condensador abierto. La comprobación de este relé se realiza como en frío doméstico, pero estableciendo un puente entre las bornas del relé.
Si surgiera la avería de que un motor que no incorpora condensador de arranque no lograra ponerse en marcha a causa de una bajada de tensión, bastará adaptar su instalación al relé para obtener un mayor par de arranque. La alimentación eléctrica siempre irá en serie con la bobina del relé. Con las iniciales S y M sabremos que M corresponde a marcha y es la que tiene contacto directo con la bobina del relé. A este mismo terminal le podemos encontrar con la letra R correspondiente a run, o sea, marcha. La letra S corresponde a start, o sea, arranque. En el común del motor estará instalado el Clixon. Su comprobación la realizaremos con continuidad entre sus terminales. Para la comprobación de los condensadores utilizaremos el mismo sistema que hemos empleado en el apartado dedicado al aire acondicionado. Una vez conociendo el funcionamiento de los componentes así como su comprobación, nos será fácil encontrar el componente defectuoso. En este caso estará centrado en la bobina de arranque cortada, condensador defectuoso o fallo mecánico del compresor, componentes que ya sabemos comprobar. Si una instalación con una intensidad nominal de 2,1 amperio la encontramos consumiendo 0,5 constantemente y viendo el ventilador de la condensadora en marcha, podemos asociarlo a este consumo. Por lo que de encontrar tensión entre relé y Clixon, la avería estaría centrada en el propio Clixon o en la bobina de trabajo del compresor o en la bobina del relé. Por lo contrario, de no encontrar tensión entre relé y Clixon, el fallo estaría en el termostato o en el cableado eléctrico. Si a esta misma instalación de 2,1 A la encontramos consumiendo 1,2, pasaremos a revisar el funcionamiento del compresor y del ventilador y los encontraremos funcionando. Ante esta situación, la avería queda centrada en que el compresor no comprime. Si paramos la instalación, veremos que no recupera presión, ya que si midiéramos la presión de alta estaría igual que la presión de baja. Sustituyendo el compresor, daremos la avería por solucionada. Bien, con esta introducción que hemos hecho en lo que es frío comercial e industrial, puedo considerar que ya he visto lo que hay en el mercado. Bien, mira Martín, con este primer monitor de instrucción, lo que sí hemos tomado han sido los primeros contactos con lo que sería una instalación que la encontraremos en botelleros, en máquinas de poca potencia o alguna vitrina expositora, pero de que ya empezamos a ver las reglas de juego para esta profesión. Los montajes son tantos y tan variados que en próximas filmaciones iremos haciendo una ampliación de cada componente, dónde va instalado, cómo se comprueba, cómo falla y qué síntoma va a dar a la máquina. Yo creo que al final a nuestros amigos podrán tener pues una colección de filmaciones que pueden servir de consulta en un momento dado y que esperamos que sean de vuestro agrado. Tal como ha dicho Francesc, espero que estas filmaciones os sean de utilidad, tanto para vuestro conocimiento como para vuestra consulta. Hasta pronto.